Al igual que Rosan el otro día hablaba, para mí este tema, no únicamente el tema de educación, sino el tema del diseño como herramienta para cambiar el mundo, es sumamente personal y la razón son estos tres. Son mis hijos, como ven somos 4 petrolheads, como dirían en Estados Unidos. Cada oportunidad que tenemos estamos en una pista corriendo. El más chico resulta que lo etiquetaron con déficit de atención. Me cuesta trabajo entender que no se puede concentrar cuando puede correr un go-kart a cerca de 80 kilómetros por hora durante una hora continua y no se ha matado. Yo creo que más bien el sistema no está entendiendo cómo inspirarlo. De lo que voy a hablar parece muy teórico y entonces siempre me gusta tener una lámina que hable un poco de lo que hacemos en el mundo real, que no es nada más la parte teórica. Tenemos 20 años con el despacho, premios internacionales y alrededor de 3 millones de metros cuadrados diseñados, principalmente de interiores. Alejandro hablaba de algunas tecnologías que parecen ciencia ficción. Soy miembro de esta universidad que también mencionaba Singularity, y una de las cosas que nos decían cuando llegué a Singularity una de las primeras veces es: el peor error que puedes cometer es pensar que lo que vamos a hablar aquí es ciencia ficción. Si piensas que lo que estamos hablando aquí es ciencia ficción, te vas a ir a tu casa y no vas a haber aprendido y no vas a haber hecho ninguna conexión diferente. El reto que yo creo que nos encontramos hoy, y tiene 2 vertientes. El primer reto más grande es que llevamos cerca de 150,000 años en un modelo que era lineal y local, ¿no? De pensamiento lineal y no existía la globalidad. Ya todo el mundo sabe qué es la globalidad, pero por ejemplo el reto complicado es que estamos entrando a un mundo exponencial, de desarrollo exponencial. Estas tecnologías de las que hablaba Alejandro han podido hacer lo que parece ciencia ficción porque se desarrollan de manera exponencial. ¿Y qué es lo más complejo de que se desarrollan de manera exponencial? Es que si ustedes grafican 2 más 2 y 2 por 2 y los ves por una ventanita, son iguales. O sea, estás viendo 4 en una ventanita, pero cuando el desarrollo exponencial agarra músculo, pues 4 por 4 ya se empieza a separar de 4 más 4 y sucesivamente. Esto tiene 2 grandes retos. El primero, nos está dando herramientas para entender el mundo como no los habíamos tenido antes. Y el segundo es que nos vamos a empezar a enfrentar a un mundo que no tenemos la menor idea ni cómo va a ser. ¿Por qué es importante las herramientas que nos está dando el desarrollo exponencial? Voy a hablar específicamente, me voy a enfocar a una que es neurociencia. En los últimos 20 años hemos generado más conocimiento de lo que habíamos generado como sociedad sobre cómo funciona nuestro cerebro, percepción, estética, memoria, procesos cognitivos, de lo que habíamos hecho en los 2000 años anteriores. Y tengo una amiga que muy seguido dice: piénsalo más despacio. Piensen esto más despacio. En 20 años hemos generado más conocimiento de nuestro cerebro que los 2000 años anteriores. Esto quiere decir que cuando yo fui a la escuela, y cuando salí más bien de la escuela, salí con conocimientos equivalentes a si hubiera salido hace 2000 años, por lo menos en lo que tiene que ver con el cerebro y cómo funcionamos. Pretender seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, no importa que sea la profesión, no importa si es educar o diseñar o lo que sea, con las mismas herramientas que hace 2000 años, no suena muy lógico. ¿Cuál es la gran diferencia de exponencial contra lineal? Si yo doy 30 pasos lineales, que es lo que estamos acostumbrados, nuestro cerebro está cableado de esa manera, la gran mayoría de los inventos que hemos hecho en la historia de la humanidad han sido así. Si yo doy 30 pasos lineales, termino 30 metros más adelante. Si doy 30 pasos exponenciales, le doy 25 vueltas a la Tierra. 30 pasos no es gran cosa. Ustedes traen en la bolsa y en la mano un teléfono que ya dio varios de esos pasos exponenciales, y hoy pues, podrías lanzar un cohete a la luna con un teléfono celular que tiene más capacidad de lo que tenían las computadoras que lanzaron el Apolo. Patricia ya mencionaba esta cita de Winston Churchill. Desafortunadamente esta cita de Winston Churchill se la oigo recurrentemente a gente que no tiene nada que ver con diseño o responsables de infraestructura o arquitectura. Una de las cosas que me gusta es que Winston Churchill en los 40 tenía que reconstruir muchísimo de Londres, utilizó esta frase para convencer al gobierno de darle los fondos, pero después, muchos años después, la neurociencia empezó a explicarnos por qué nos moldea la arquitectura.
Y me voy a ir con algunas, voy a tratar de ser muy breve. Estos son posiblemente uno de los elementos más importantes que la neurociencia nos está empezando a generar, que tienen que ver con esta transformación del espacio como moldeador. El primero es Embodied Cognition, y este es sumamente interesante. Después de Descartes, esta idea de pienso, luego existo, empezó a volverse como muy común, y llegamos un poco a la conclusión de que el cuerpo era el contenedor y el medio de transporte del cerebro, pero que pensábamos con el cerebro y que lo importante era el cerebro. Y hay muchísima ciencia ficción en la que construyen ideas, una retórica alrededor de cómo tu cerebro lo podrías llevar a la nube o cómo podrías copiar un cerebro, y muy poco se habló del cuerpo como parte del cerebro. Pues resulta que hay estudios recientes que demuestran que las células de la piel son las más parecidas en estructura a las neuronas, y las células de la piel procesan información, muy similar a como la procesan las neuronas. Esto quiere decir que el cerebro no empieza a procesar la información directamente, sino que lo que te moldea alrededor o con lo que estás en contacto empieza a ser procesado desde que llega a la piel. Y la primera conclusión es que tenemos procesos cognitivos que son corpóreos, ¿no? En el término en inglés, embodied cognition. Pensamos con el cuerpo, no pensamos nada más con el cerebro. A partir de esta teoría, la segunda teoría que se construye arriba de esta es que si pensamos con el cuerpo, todo lo que moldea a tu cuerpo es parte de tu cognición también. Entonces, en realidad es ver al espacio como cognición y no como contenedor. O sea, si piensas con el cuerpo, lo que moldea a tu cuerpo también moldea tu forma de pensar y tu proceso cognitivo. Y entonces este descubrimiento pues empezaría a cuestionar lo que hemos entendido como arquitectura por muchísimo tiempo. En lugar de ser una búsqueda funcional y estética nada más, pues podría empezarse a analizar como una intervención cognitivo-biológica en el ser humano. Y si es una intervención cognitivo-biológica, las preguntas que tendríamos que empezarnos a hacer son muy distintas a las que nos hemos venido haciendo por mucho tiempo. La segunda, que también se me hace sumamente interesante, es la estética como un tema de vida o muerte. Tenemos una parte en el cerebro que se llama el córtex insular. Básicamente es donde está la parte del cerebro que regula el dolor. Y hay una línea de la neuroestética que es de las ciencias, de las neurociencias, que se ha enfocado a la estética y es neuroestética. Y la idea es tratar de entender por qué es importante la estética o cómo funciona la estética en el cerebro. Y resulta que la parte que se activa cuando una persona ve algo que considera estético es la misma parte encargada de procesar el dolor. Y aquí aplicaría el chiste de ser feo duele. Nuestro cerebro procesa la estética con la misma parte que procesa el dolor. Y la explicación de esto, y verán que muchas de las explicaciones de neurociencia son sumamente paradójicas, porque mientras más tecnología tenemos, más claro nos queda que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. Pero la explicación de por qué procesas con el dolor la percepción de estética es que en algún momento tenías que decidir si algo era bueno para ti o era malo para ti. Y eso lo hacía la parte del dolor. La segunda parte que se activa cuando ves algo estético es las partes del cerebro encargadas del movimiento. Y entonces lo interesante es que por décadas hemos visto la estética o la belleza como algo superficial. Si en algo hemos sido buenos en México es hacer escuelas feas, muy buenas para mantenimiento, pero feas. Y el problema de eso es que en un layer del cerebro lo que le estamos diciendo al niño es: esto no es bueno para ti, corre. Cuando diseñamos una escuela fea y el mecanismo cavernícola que tenemos te dice esto no es bueno porque en la naturaleza no hay nada bueno para ti que sea feo, y así fuimos sobreviviendo, y el que traía el cable cruzado y pensaba que lo feo era bueno se lo comió un león, o se enfermó comiendo cosas que no tenía que haber comido, o no encontró una pareja adecuada, porque al final del día la razón por la que hemos sobrevivido es en gran medida porque la estética está en los centros de control del dolor. La estética y la belleza son de vida y muerte. Continuar haciendo cosas feas nos va a seguir doliendo.
La tercera es, yo creo que posiblemente también una de las más importantes descubrimientos recientes que tiene que ver con espacios, se llama Awareness of the Space. Y hace 4 años le dieron el premio Nobel a unos doctores suecos que encontraron que en el cerebro tenemos unas células, unas neuronas en el hipocampo, que básicamente lo que hacen es ser nuestro GPS. Y literalmente miden distancia, miden dirección, límites y formas. La razón por la que la mayoría de la gente puede dejar un coche en un estacionamiento y después volverlo a encontrar es que literalmente tenemos un GPS en el cerebro. Estas son las células espaciales. Lo interesante de las células espaciales es que están ubicadas en una de las partes del cerebro responsables de la memoria, principalmente memoria a corto plazo. ¿Y qué es lo que la teoría de Awareness of the Space dice? Que cuando tú estás viviendo una experiencia como la que estás viviendo aquí, la vas a tener que guardar en pedacitos porque tu cerebro no tiene espacio en el disco duro para meterlo todo completo. Y entonces lo que hace tu cerebro es que después de entrar en el hipocampo la experiencia, empieza a guardarla en distintos pedacitos. Cuando ustedes quieran en un par de semanas acordarse del contenido de lo que sucedió en este congreso, su cerebro no tiene forma de acceder directamente, o es muy difícil acceder directamente al contenido. Lo que hace tu cerebro, y esto se liga con Embodied Cognition, lo que hace tu cerebro es que lo primero que hace es recordar dónde estaba tu cuerpo ubicado en el espacio. Dónde estaba sentado, cómo eran las paredes. Les apuesto que va a ser bien difícil que se acuerden del contenido de lo que pasó en estas pláticas, sin acordarse de este mural que está acá atrás. Todo el contexto espacial en el que te ubicas es en realidad la llave mágica de tu memoria. Si quieres acordarte de una conferencia, de alguna clase, de los contenidos que hayas pasado en una experiencia, te acuerdas primero de cómo estaba tu cuerpo, dónde estaba y lo que influía a tu cuerpo. Cuando entendemos que el espacio es la llave mágica de la memoria, da miedo ver lo que hemos estado haciendo en aulas. Lo que hemos hecho en aulas no tengo la menor idea de cuántos millones de aulas tiene México, pero les apuesto que todas son iguales. Son aulas tipo. O sea, todas las aulas por las que yo pasé desde la primaria hasta la carrera, y la UNAM en arquitectura pues teníamos respiradores que ya nadie usaba cuando empezamos a usar computadoras, pero ahí siguen. Igual era un poquito diferente. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo con esos millones de aulas? Es matar la llave de la memoria. Porque cuando yo trate de acceder al contenido que sucedió en cualquiera de esas aulas, tengo un espacio genérico. ¿Cómo voy a tener las claves para que mi cerebro pueda acceder a contenidos si nosotros lo que hicimos fue pensar que lo más importante en un aula era la señora de la limpieza? Y entonces le pusimos pisos duros, le pusimos paredes duras, de los mismos colores, hicimos aulas tipo repartidas por todo el mundo. La siguiente es neuroplasticidad. Una de las cosas que me gusta de estar metidos en temas de neuroarquitectura es que estamos llenos de mitos, ¿no? A mí cuando yo fui a la escuela me dijeron que tuviera cuidado de que no me pusiera borracho porque iba a matar las neuronas. Pues pueden estar tranquilos, es jueves, pueden irse a poner, pues no sé si borrachos, pero tomen unas cervezas, no se les van a acabar las neuronas. Hay una cosa que se llama neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es dos cosas importantes. La primera, la capacidad de generar neuronas que tenemos, y la segunda, la capacidad de recablear cómo están nuestros mapas neuronales, cómo conectamos cosas. Lo interesante de esto es que hay un estudio hecho con unas ratitas, y la razón por la que utilizan ratitas es que son las que tienen la estructura mental más parecida del cerebro, más parecida al ser humano, no son los changos ni ninguno de nuestros primos cercanos, son unas ratitas. Y hicieron un estudio con unas ratitas en las que unas ratitas las metían en una caja sin estímulos y otras ratitas las metían en una caja que tenía estímulos. Y básicamente los estímulos para la ratita era color, una ruedita, era una jaulita divertida, y la otra era una caja de zapatos, ¿no? Básicamente era, imaginen un Google en un lado y las aulas de las escuelas que estamos acostumbrados a ver en el otro. Las ratitas que le metieron en las aulas aburridas que estamos acostumbrados, los dos grupos les midieron el número de neuronas y lo que sucedía en su cabeza. Y resulta que en el hipocampo aumentaron en cerca de un 20% el número de neuronas de las ratitas que estaban estimuladas en una cajita divertida, con color y con una ruedita que dabas vueltas. La conclusión de esto es que de verdad el espacio es cognición, y no solo es cognición, es una intervención física sobre tu cerebro.
O sea, ¿qué estamos haciendo, además de matar la llave de la memoria con estas aulas tipo y aburridas? Pues estamos limitando la capacidad de producción neuronal, si lo quieren llamar así, de los niños que están metidos en esas aulas por no estar estimulados. La tercera es yo de la memoria y yo de la experiencia. No sé si hayan escuchado de David Kahneman, premio Nobel de Economía. Hace algunos años se le dieron este premio por acuñar el término de Behavioral Economics, y la idea de Behavioral Economics es por qué somos tan malos para tomar decisiones económicas, cuando las decisiones económicas, la regla básica es gasta menos de lo que ganas. Pues resulta que la teoría de David Kahneman dice que tenemos dos yos, un yo de la memoria y un yo de la experiencia. El yo de la memoria vive 3, 4 segundos, es el que está aquí viviendo con nosotros ahorita. El yo de la experiencia va a llegar dentro de 4 segundos y es con el que te quedas. Y el reto complicado es que los dos tienen reglas completamente distintas. Para entender esto, les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Si ustedes van a un concierto de música, oyen media hora de música clásica padrísima, y el último minuto desentonan, ustedes se van a su casa y les echaron a perder el concierto. Si ustedes, desde el punto de vista de experiencia, ustedes tuvieron 29 minutos buenos y un minuto malo. Si ustedes van a un concierto de música, al mismo concierto de música, y yo muevo el mal minuto en el tiempo y lo pongo en medio, ustedes lo olvidan. Si lo pongo al principio, no es tan trascendente. Si lo pongo al final, les echo a perder el concierto. Y esa es la explicación de esto, es que entre el yo de la memoria y el yo de la experiencia entran lo que David Kahneman le llama los bias cognitivos, que son cerca de 180 cosas que hace nuestro cerebro inconscientemente, que son ilusiones cognitivas, en las que son las reglas distintas entre el yo de la memoria y el yo de la experiencia. El reto complicado es que vivimos en el yo de la experiencia, diseñamos desde el yo de la experiencia para otro yo que no conocemos, que no tenemos la menor idea que es importante para él y que además va a llegar dentro de 5 segundos, o sea, ni siquiera tenemos contacto con él. Diseñar hacia los bias cognitivos en lugar de ser víctima de los bias cognitivos, creo que es uno de los grandes retos y creo que es algo que hemos estado haciendo muy mal, por lo que es bien complicado generar memorias que coincidan con lo que querías desde un inicio. Eso suena muy interesante, pero ¿cómo lo practicas? Y les voy a dar un ejemplo de una de las cosas que estamos haciendo en el despacho. Esta es una alianza que tenemos con un laboratorio de neurociencia en Canadá, que se llama Muse. El fundador de Muse es un hippie yogi high-tech, una mezcla muy extraña, pero lo que quería hacer era un encefalograma portátil que le pudiera ayudar a las personas a meditar. Y entonces lo que hace este encefalograma te mide 4 ondas. Básicamente lo que hacen las ondas cerebrales es que puedes interpretar los estados mentales de una persona a través de las ondas cerebrales. Todas las ondas cerebrales tienen campos magnéticos y con eso puedes medir y entender cómo se están moviendo cada una de estas ondas. Y lo que hace es, tiene un algoritmo que traduce lo que sucede en tu cerebro en sonido, en música. Y entonces la gente que ha tratado de meditar, cuando empiezas a meditar es bien complicado saber dónde está tu cabeza. Empiezas a meditar y de repente estás pensando en la lista del súper y ya valió. Y entonces lo que hace este mecanismo, te lo pones en la cabeza, te pones los audífonos y empiezas a escuchar tu cerebro. Y entonces tú empiezas a escuchar cuando tienes mucha actividad cerebral, que quiere decir que te estás yendo, y empiezas a escuchar pajaritos cuando te estás concentrando y meditando, que es básicamente la onda principal que mides es alfa. Alfa mide la capacidad que tienes de relajarte, que en un extremo es estrés y ansiedad. Si ustedes creen que un niño puede aprender con estrés y ansiedad, pues evidentemente no. Esto de aquí lo que estamos empezando a hacer es un programa en el que estamos empezando a encontrar la correlación entre espacios y estados mentales. ¿Por qué? Porque en un extremo tener un nivel alto de ansiedad no te va a ayudar a aprender nada, y en otro extremo, cuando las ondas alfa se alejan de los niveles de actividad, lo que hacen es que estás a punto de dormirte. Entonces, inclusive, imaginen que pudieras empezar a identificar si los colores, las sillas y lo que diseñas en realidad está ayudando o perjudicando a los procesos mentales de los niños o de las personas en espacios de trabajo. La conclusión es: un edificio no es un fin en sí mismo. Un edificio enmarca, articula, estructura, da significado, separa, educa, une, facilita y prohíbe. El espacio arquitectónico es espacio cognitivo más que espacio arquitectónico. Lo que construimos nos construye como seres humanos y como sociedad.
Y esto creo que es sumamente importante y es un tema que se ha repetido en varias de las pláticas. No estamos haciendo contenedores, no estamos haciendo espacio, estamos haciéndonos como sociedad, nos estamos construyendo como sociedad. Las aulas que estamos haciendo no son nada más una caja en la que temporalmente vamos a poder dar un chorro de información a los niños y conocimientos. Lo que estamos haciendo cuando diseñamos espacios es construirnos a nosotros mismos como sociedad. Y es una gran responsabilidad que no nos hemos tomado en serio, empezando por la industria del diseño y la arquitectura. No hemos entendido que la arquitectura, como decía Rosan, es una gran herramienta. Estos son algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo en México. Hay muchísimos ejemplos internacionales, pero porque aunque vieran, este es un Learning Commons, ¿no? Esta idea de la biblioteca tradicional pues ya está superadísima. Un aula, tengo muy pocas aulas, el problema de las aulas, y no quiero además mostrar muchas aulas, el problema de las aulas es que de repente siento que el sistema educativo usa el aula, pues es literalmente como tener un martillo, ya le vemos cara de clavo a todo, y entonces no importa qué quieres resolver, lo tratamos de resolver con un aula. Hay muchísimos estudios que demuestran que 50% del conocimiento de una persona lo aprende en ambientes sociales, no formales. Pues no tendríamos que cuestionarnos si el 50% de los espacios de una escuela deberían de ser sociales y no aulas. Estos son algunos espacios también tipo Learning Commons en los que la idea es que el niño pueda leer libros y tener la decisión de en qué espacio se mete, ¿no? Una de las cosas con las que queríamos jugar es que el niño se metiera en el librero, tratar de romper esta división entre el libro como este objeto ajeno y tú como persona. No necesariamente tiene que ser costoso, ¿no? Está demostradísimo que las posiciones que tienes en el cuerpo generan distintos estados mentales. Hay que ir identificando cuáles son los que quieres y fomentarlos. Ya no pasa. Ahí está. Pues darle otra vez el abanico de soluciones a los estudiantes en los que cuides lo que decía la doctora Patricia, acústica, iluminación, pero que además puedan estar contenidos. Hay una investigación sumamente interesante que demuestra que si tú tienes plafones bajos, fomentas procesos lógico-matemáticos en las personas. Y si tú tienes plafones de altura como en el que estamos ahorita, fomentas daydreaming y conexiones de pensamiento paralelo y cosas de ese tipo. O sea, físicamente, acuérdense, el cuerpo que se ve influido por esto es parte de su proceso cognitivo. Otro Learning Commons, que también la idea es, ya no es este concepto de la biblioteca solemne, aburrida, etcétera, ¿no?